Bueno, muy buenas noches para todos. El día de hoy, 23 de noviembre, ya siendo las 8:15, iniciamos nuestra primera sesión, la sesión de bienvenida en nuestro curso de formación complementaria. En este momento, primeros auxilios psicológicos. El día de hoy, entonces, tenemos aquí a nuestra aprendiz Ana Milena Ariza, que en este momento le vamos a dar la cordial bienvenida. Ana Milena, bienvenida. Bueno, Ana Milena en este momento está como representante de los aprendices, ¿cierto? Es nuestra líder, vocera designada para que todo lo que necesitemos lo hagamos a través de Ana Milena y de un grupo de WhatsApp que vamos a crear. Sé que de pronto algunas de las personas no saben que el curso inició, ¿cierto? Entonces el objetivo es el día de hoy hacer un repaso de cómo vamos a ingresar a la plataforma, qué podemos encontrar dentro de ella, qué carpetas y cómo se va a hacer el desarrollo de las actividades a través de nuestro cronograma. ¿Cierto? Con el cronograma nosotros vamos a ir viendo cómo semana a semana vamos a ir trabajando, ¿sí? La idea es que son 4 semanas de trabajo y el objetivo es que todo se pueda ir haciendo a tiempo, ¿sí? Que no se les junten todas las actividades para que las puedan hacer de manera efectiva, ¿sí? Todas las actividades van a estar habilitadas, ¿cierto? Hasta el día 18 de diciembre a las 23:59. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo plazo que tenemos de entrega para las actividades va a ser el 18 de diciembre. Las actividades ustedes van a ver que tienen unos tiempos dispuestos semana a semana y ahorita se las voy a mostrar. Pero todo va a quedar habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que todas las personas puedan trabajar a su tiempo y a su ritmo. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, que cada quien pueda trabajar de manera tranquila, tener el tiempo para poder detallar el material, revisar las actividades, ¿sí? Y que realmente se haga un aprendizaje y un proceso formativo correcto y adecuado, en el cual nosotros ganemos esas habilidades y esas destrezas que se necesitan para hacer el abordaje de una persona en una situación muy puntual, sea de emergencia o de urgencia. ¿Sí? Entonces, a continuación, les voy a presentar mi pantalla para que iniciemos viendo nuestra plataforma. ¿Sí? ¿Me sigues, Ana Milena? Perfecto. Bueno, Ana Milena, en este momento estás viendo mi pantalla. Perfecto. Entonces, esta es la portada inicial de nuestro curso, ¿cierto, chicos? Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo ingresó la instructora ahí? Entonces, en este momento ustedes van a ver que yo voy a buscar, ¿cierto? Directamente en nuestra plataforma, Sayuna, ¿cierto? Que se escribe Sajuna, se lee Sayuna, ¿cierto? Estamos hablando de qué significa Sayuna, ¿cierto? Significa semilla. Sí, entonces esta va a ser nuestra semilla para poder trabajar en las actividades. Entonces aquí ustedes van a ver la página principal, en donde yo debo escribir aquí el tipo de documento, sea el que ustedes tengan, cédula, tarjeta, cédula de extranjería, PEP, el tipo de documento que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Hace la selección y inmediatamente ingresa con el usuario y contraseña de Sena Sofía, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar usuario y contraseña de Sena Sofía. Si alguno de ustedes tiene algún problema para ingresar, por favor, espero me lo reporte, ¿cierto? ¿Y a dónde lo deben reportar? Entonces voy a permitirme aquí abrir un PowerPoint, ¿cierto? Y les voy a escribir mis datos,
¿cierto? Para que ustedes sepan a dónde nos vamos a comunicar, cuáles son nuestros medios de comunicación, ¿cierto? Para que nosotros todos la tengamos clara, ¿sí? ¿Me sigues, Ana Milena? Perfecto. Bueno, aquí está un poquito como lento, pero bueno, ahí vamos. Bueno, entonces recuerden mi nombre, ¿cierto? Lady Paola Pérez Sandoval. Soy instructor de la Red Salud. Mi correo SENA es lpperez@sena.edu.co. Les anexo mi correo personal por si tenemos alguna cosa especial. ¿Cierto? Mi número de teléfono. Sí, para que ustedes tengan aquí la manera de cómo nosotros nos vamos a comunicar. Sí, hasta aquí estamos. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro curso de formación complementaria, tenemos que estar claros en cuanto a cuáles son los canales de comunicación, ¿cierto? De cómo nos vamos a comunicar nosotros. Entonces nos vamos a comunicar a través del correo, ¿cierto? A través de la plataforma Sayuna, ¿cierto? Que tenemos ahí un medio, ¿cierto? Dentro de la plataforma se llama el foro de dudas o inquietudes, ¿cierto? Este foro se utiliza expresamente para las dudas relacionadas, ¿cierto? Con las evidencias, las dudas relacionadas con las actividades, las dudas relacionadas con las fechas de entrega, ¿cierto? Es decir, todo lo que compete al proceso formativo. ¿Sí? ¿Estamos? Tenemos el chat como segundo medio. El chat, ¿cierto? Directamente de la plataforma. Es otra manera. Tenemos como tercer medio, ¿cierto? Mi correo, que ya se los di, los dos correos, el del SENA y el personal. Tenemos cuarto medio, mi número de teléfono, ¿cierto? Que se los recuerdo, 317-454-0237, donde yo atiendo por WhatsApp prácticamente las 24 horas. Si no les contesto de manera inmediata, ¿cierto? Por favor me recuerdan porque pues tengo 320 personas para contestarles el WhatsApp, ¿cierto? Entonces, ustedes me van escribiendo y la idea es que yo voy revisando, inmediatamente les voy contestando. Si tenemos alguna duda con respecto o alguna dificultad con el ingreso a la plataforma, ¿cierto? Con ejemplo, los datos
personales tienen algún error, ¿cierto? Y no los pueden ustedes modificar, que el correo esté mal, el correo de notificaciones. Entonces, ustedes deberán enviarme un correo siempre a mi correo con el documento de identidad en PDF. Todo esto para poder hacer el envío a soporte técnico o a quien sea necesario. Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la información? Perfecto. Y vamos a crear un grupo de WhatsApp en donde podamos tener comunicación de manera más directa, ¿cierto? Entonces, yo les voy a enviar esta noche el enlace, ¿cierto? Para que ustedes se puedan conectar, ¿cierto? Y recordemos que tenemos una monitora, ¿cierto? Nuestra vocera en este caso, que es Ana Milena, ¿cierto? Entonces, a través de Ana Milena, si hay alguna duda, también ella en el grupo, ¿cierto? Va a estar como administradora y ahí podemos también notificar cualquier novedad a través de Ana Milena, porque la idea es apoyarlos durante todo este proceso de formación. Entonces, miren todos los medios de comunicación que tenemos. Adicional, ¿cierto? Si necesita una tutoría o una asesoría sobre algún trabajo, ¿cierto? Ustedes me escriben y siempre vamos a trabajar por este Meet. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que las 4 reuniones que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Las vamos a hacer por este mismo link. ¿Qué quiere decir? Que no va a cambiarse, ¿cierto? Es un link para toda la formación, para que de pronto ustedes no se me vayan a confundir, que cuál era el link, que el de la próxima, que no. Entonces, este es el mismo link para todo, tanto para las tutorías, asesorías, lo que exista de dudas, ¿cierto? Y para las formaciones que vamos a tener semanales. Listo. Entonces, vamos a avanzar y vamos a revisar el cronograma de actividades. Entonces, dentro del cronograma de actividades, ¿cierto? En este momento ustedes pueden ver mi pantalla, pueden ver los cursos, entonces vamos a ingresar a alguno de los cursos. Aquí. ¿Cómo vamos hasta aquí, Ana Milena? Listo. Entonces, Ana Milena tiene la ventaja que ella ya conoce la plataforma. Sí, así como hay otras personitas que pues será la primera vez que van a hacer el ingreso a la plataforma. Listo. Entonces, esta es nuestra plataforma, ¿cierto? En la plataforma ustedes van a ver todas las actividades a desarrollar. Tenemos aquí tan pronto estamos posterior al título, tenemos una carpetita que se llama anuncios, ¿cierto? Aquí directamente en anuncios ustedes van a encontrar todas las actividades que nosotros vamos a ir desarrollando semana a semana, ¿cierto? Tenemos el anuncio de bienvenida, el anuncio de verificación de datos, ¿cierto? Para que cada quien revise que tenga obviamente todos sus datos completicos, porque recuerden que la plataforma va a hacer el proceso de certificación con los datos como se encuentren aquí.
¿cierto? Entonces, es decir, si yo tengo mal los datos, pues muy seguramente mi certificado va a quedar con los datos erróneos. Bienvenida, Ashley. Muy buenas noches, bienvenida. Bueno, aquí estamos haciendo como el inicio de la formación, estamos haciendo la bienvenida. Ashley, estamos mostrando todos los canales de comunicación. Ahorita Ana Milena le va a tomar unas foticos, ¿cierto? Al PowerPoint que yo estoy creando para poderlos enviar al grupo de WhatsApp que vamos a hacer ahorita en unos momentos y se les va a enviar a todos para que se puedan conectar y ahí tener un proceso de comunicación más efectivo y mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, para que sepas. Listo. Entonces, aquí yo les hice el anuncio de apertura del curso, ¿cierto? En donde decimos que el curso oficialmente está creado por ruta el día 19, pero oficialmente inició el día 20, ¿sí? Porque se debe hacer obviamente la habilitación y la preparación y el alistamiento de todas las actividades para que ustedes las puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, por eso oficialmente el curso arrancó el día 20, ¿sí? Hay muy pocas personas que han ingresado, entonces la idea es que a través de esta grabación que estamos haciendo, ¿cierto? Y de Ana Milena, que es nuestra vocera, vamos a replicar pues la información de tal manera que todos puedan acceder de manera rápida, de manera efectiva y que pues no tengamos problemas con el desarrollo del curso. Bueno, les estoy mostrando la carpetita de anuncios, ¿cierto? En anuncios ustedes van a encontrar todas las actividades que vamos a ir desarrollando semana a semana, ¿cierto? Entonces, aquí en este anuncio de invitación a la conferencia web número 1, ¿cierto? Es para decirles que ya en este momento está abierta la unidad temática número 1 y que la idea es que ustedes trabajen esa semana, sí, que la semana arrancó por fecha el día 20 y la semana acaba el día 26, ¿cierto? Lo hacemos así, asignar una temporalidad para que las personas se puedan organizar de una mejor manera, ¿cierto? Le decía yo a Ana Milena, lo ideal es que yo no espere hasta el último día para hacer el montaje de las evidencias, porque después es mucho más complejo. ¿Cierto? Si yo no pude sacar una evidencia en una semana, sí, intentar sacar 6, 7 evidencias en un solo día, ¿cierto? Muy seguramente no lo voy a lograr. Y recuerden que el curso se aprueba con el 100% de las evidencias, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengamos claro. La fecha máxima, ¿cierto? De entrega de evidencias tenemos, perdónenme, aquí voy a escribir de una vez fecha de inicio del curso, lo dejamos como 20 de noviembre, ¿cierto? Y la fecha de finalizado del curso va a ser el 18 de diciembre, ¿cierto? Entonces aquí, ese es el último, ¿cierto? Día para la entrega de evidencias. Hasta las 23:59. Después de eso, se cerrará la plataforma y ya no habrá poder humano que pueda abrir la plataforma, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo quiero que les quede súper, 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 súper claro para que después no tengamos problemas, ¿cierto? Caritas tristes que no pudimos avanzar en el curso. ¿Cierto? Entonces que no logramos el proceso de certificación. Es eso como para ir teniéndolo claro. El curso, ¿cierto? Comprende 4 semanas que cada semana está organizada de la siguiente manera. Entonces, semana 1, ¿cierto? Semana 2,
semana 3 y semana 4. En donde esa semana 1 va a estar comprendida del 20 al 26 de noviembre. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hacer todas las actividades en ese tiempo, ¿cierto? Actividades de semana 1 que ahorita los vamos a ver. Semana 2 va a ir entonces del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Semana 3 va a estar comprendida desde el 4, ¿cierto? Al 10 de diciembre. Y nuestra última semana va a ir del 11 al 17, ¿cierto? De diciembre, recordando que todo se puede subir, todo, hasta el 18 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que este último día, el 18, lo dejamos por si algo sucede. ¿Qué quiere decir? Si las personas no alcanzaron a hacer el montaje, si algo se les olvidó, si hubo una evidencia que tenía la necesidad de corregirse, ¿cierto? Porque la instructora les envió y les dijo, no, pilas, porque esto hay que cambiarlo, hay que hacerles las siguientes correcciones y volver a subir, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos claros con la información. Listo, Ana Milena, vamos tomando una fotico. Sí, tranquila como para poderles enviar ahorita al grupo de WhatsApp, tan pronto yo lo cree, para que no tengamos esto inconvenientes, que de pronto la gente no sepa, no tenga claro como las cositas, ¿sí? Tranquila, sí, señor. ¿Cómo vamos, Ashley? Perfecto, listo. Ya, creo que ahí vamos. Vamos ahí, listo, gracias a ti. Listo, entonces vamos a seguir aquí, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, aquí en anuncios vamos a ver todo el trabajo reflejado de semana a semana, ¿cierto? Yo aquí les publico cuándo se abre la unidad, cuándo vamos a tener la conferencia, cuándo se cierra la unidad y si hay algo especial de notificar, yo lo hago por aquí por anuncios. Entonces, para que ustedes sepan. Tenemos, entonces, recordemos aquí nuestro curso, ¿cierto? Aquí hay información general del curso, cuál es el diseño curricular, cómo está el programa. Tenemos el foro que les comentaba, el de dudas e inquietudes, ¿cierto? Que solamente es para todo lo relacionado con las evidencias, ¿cierto? Alguna duda sobre alguna temática, soporte técnico, bueno, todo lo que tengan de dudas se puede utilizar por ahí. Ustedes tienen aquí el cronograma que me va a permitir abrirlo,
¿cierto? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, fecha de inicio de la formación, estamos al 20, ¿cierto? Fecha de recepción máxima de evidencias el día 18 de diciembre a las 23:59 y me voy a concentrar solo en esta que es la semana 1, ¿cierto? En la semana 1 nosotros tenemos las actividades iniciales, ¿cierto? En donde debe estar muy claro que yo debo hacer la actualización de datos del aprendiz, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo debo revisar que mi nombre esté perfecto, que mi número de documento esté perfecto, que no tenga ningún horror de ortografía, ¿cierto? Que esté bien escrito como normalmente aparezca en el documento y esto, que tenga todos los datos, ¿cierto? Todo el resto de datos actualizados. A nosotros nos piden los datos generales ahí dentro de los datos del aprendiz, entonces hay que tenerlos. Y aparte de todo, hay una partecita en donde nos piden tener el documento de identidad escaneado en PDF, entonces para que por favor quienes no lo tengan, que por favor que lo tengan al día. Sí, ese es el objetivo. Dime, Ana Milena. Para el cronograma, si quieres, yo lo descargo y se los envío. Vale. Listo, yo lo envío ahí en el grupo para que todos lo vayan teniendo al día. Eh, listo, Ana Milena. Entonces, asimismo, en esta semana, ¿qué esperamos? Que ustedes también hagan la participación en el foro social, ¿cierto? El foro social no es calificable, pero pues hace parte del desarrollo del curso. ¿Y qué espero yo en el foro social? Pues conocer quién es el instructor, ¿cierto? Y conocer quiénes son todos los aprendices que hacen parte de este proceso de formación. Entonces, aquí de una vez les voy a mostrar por aquí, ¿cierto? La participación en el foro. De una vez para que vayamos viendo, ¿cierto? Entonces, mire, actividades iniciales, actualizar los datos personales, hacer el foro social, ¿cierto? Aquí en el foro social entonces es donde yo realizo mi presentación, donde cuento mi información básica, mi experiencia, qué hago actualmente, ¿cierto? Y qué expectativas tendría yo con respecto al curso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí voy a agrandar aquí un poquito. Entonces, con respecto a mi presentación, ¿cierto? Yo soy enfermera, soy regente de farmacia y tengo una maestría en cuidados paliativos, ¿cierto? En cuidados en fin de vida. Soy instructor SENA desde el año 2016 y he estado en todas las modalidades, ¿cierto? Virtual, titulada, presencial, rotación clínica, ¿cierto? He hecho absolutamente de todo. Sí, he estado en todos los diferentes programas de formación asociados obviamente a salud. Entonces, todo, obviamente, todo lo que yo les pueda enseñar, estoy abierta para que pues ustedes puedan aprender lo máximo y sacarle el jugo a este curso, porque pues ese es el objetivo. Mi familia, que ustedes pueden ver la fotografía, ¿cierto? Ya tengo un niño, ¿cierto? Y actualmente tengo una bebé. Entonces, y soy casada, vivo en Florida Blanca. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que ustedes puedan hacer una presentación, ¿cierto? Lo ideal es que si ustedes tienen fotografía, pueden poner la foto, ¿cierto? Que nos cuenten qué hacen, qué les gusta, por qué decidieron hacer este curso de formación complementaria, si es para, obviamente, para su desempeño laboral o es solamente por crecimiento profesional o es para, bueno, para lo que ustedes quieran. Sí, lo importante es que nosotros hagamos esa presentación para poder conocer quiénes son las personas que hacen parte de nuestro proceso formativo. Sí, entonces eso es lo que esperamos. Aquí ya algunas de sus compañeras ya se empezaron a presentar, entonces ahí ustedes pueden leer esa información. Eh, seguimos aquí en nuestro cronograma de actividades, ¿cierto?
Tenemos, con respecto a esta semana 1, tenemos dos evidencias entregables. Una, que es una matriz de organización conceptual sobre salud mental, ¿cierto? Y tenemos una evidencia de conocimiento que es un mapa mental sobre crisis, ¿cierto? Todo esto va a estar con fecha de entrega al 26 de noviembre, pero recuerden que todas las actividades están abiertas hasta el 18 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que así yo tenga esto en el cronograma, ¿cierto? El cronograma es como para facilitarle a uno el trabajo de tal manera que a uno no se le acumule todo en el último momento, sino que yo pueda ir organizando mi tiempo y decir, listo, yo ya sé que hay que entregar una evidencia el 26, entonces voy a empezar, ejemplo, a repasar la temática y todo desde el 20, 21, ¿cierto? Para que el día 26, a máximo el día 27, yo ya esté culminando esa evidencia y pueda hacer el montaje de las evidencias. Entonces, solo nos vamos a enfocar aquí en actividades de la semana 1. Entonces, yo me voy nuevamente, voy a devolverme a nuestro curso. Y yo digo actividad de aprendizaje guía 1, ¿cierto? Deslizo para abrir y dice haga clic, ¿cierto? Para poder acceder a nuestro recurso educativo. Ya vamos a hacer clic, pero mientras voy a comprobar que estemos grabando nuestra sesión, que no tengamos ningún problema. Efectivamente, en este momento estamos grabando, confirmo que está ahí grabando, porque pues este momento va a ser montado y todos los otros momentos de grabación a máximo 48 horas hábiles, ¿sí? Del evento. Entonces, pero pues yo normalmente la grabación la subo antes de las 48 horas como para que ustedes tengan la orientación de cómo hacer las actividades. ¿Cómo vamos, chicas? Ana Milena, Ashley, ¿cómo vamos? ¿Dudas hasta acá? En este momento no. Listo. Entonces damos clic para acceder al recurso educativo, ¿cierto? Estamos dando clic. En este momento se está haciendo la apertura a la guía de aprendizaje, que este va a ser el documento rector, que nos va a decir cómo vamos a trabajar en ese semana a semana. ¿Cierto? Entonces aquí ustedes ven la guía, me va a permitir ampliarla un poquito. ¿Cierto? Entonces nuestra guía, primeros auxilios psicológicos, la competencia que esperamos adquirir, ¿cierto? Asistir personas de acuerdo con las guías de atención y protocolos de primer respondiente, ¿cierto? Tenemos 4 resultados de aprendizaje o 4 objetivos a alcanzar en los que vamos a ir trabajando semana a semana. En esta primera semana entonces está el objetivo de reconocer los conceptos y los lineamientos básicos requeridos para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? En el marco de obviamente un incidente crítico. Aquí tenemos, ¿cierto? Para recordar que pues nuestro curso de formación complementaria se llama Primeros Auxilios Psicológicos, que en este primer momento lo que deseamos es conocer los conceptos generales de todo lo que es los protocolos de atención en primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Recordar que obviamente cualquier persona puede estar expuesto a enfrentarse a cualquier situación que sea traumática, ¿cierto? Y ustedes saben que todo lo que me genere a mí un cambio, todo impacta directamente en todo lo que es la salud mental y el componente emocional, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros empezamos a trabajar en primeros auxilios psicológicos desde lo que es el componente, obviamente, del ser, ¿cierto? Empezamos a trabajar desde allí para que nosotros de aquí en adelante partamos entendiendo que el ser humano pues es una constitución, ¿cierto? Integral en donde miramos lo bio, ¿cierto? Lo psico, lo social, lo cultural, ¿sí? En donde estamos pensando que
Inclusive nosotros hacemos algunas adaptaciones de los primeros auxilios psicológicos pensando en el contexto cultural, ¿cierto? Respetando obviamente todo ese patrón cultural que tenga la persona. ¿Cierto? Entonces, cuando ya hablemos obviamente a profundidad del ser y de todas las cosas que nosotros evaluamos y fortalecemos cuando brindamos esos primeros auxilios psicológicos, pues vamos a trabajar en detalle esta temática. La idea es que nosotros tengamos muy claro que vamos a minimizar, ¿cierto? A reducir, obviamente, todos los problemas que me puede llegar a generar una crisis, ¿cierto? Un evento que me genere un cambio en la conducta de ese ser humano. ¿Cierto? Entonces, relacionado con qué puede ser relacionado el evento con cualquier factor estresante. Ustedes saben que nosotros somos seres muy fluctuantes, ¿cierto? En donde pues una gente cualquiera, ejemplo, como el hecho tan sencillo que me cambien de una zona donde yo vengo trabajando, que me cambien de lugar o de puesto de trabajo, eso me puede llegar a generar una crisis. ¿Cierto? Entonces, no todas las personas reaccionamos de la misma manera, no tenemos todas las fortalezas para poder desenvolvernos fácilmente de cualquier situación problemática. Entonces, pues ese es el objetivo, que logremos nosotros establecer una ruta acerca de cómo vamos a hacer ese modelo de atención. Es importante que todo el proceso, pues obviamente lo vamos a hacer en acompañamiento del instructor. Sé que muchas de las personas que hacen este curso, que requieren este curso de formación complementaria, son psicólogas, ¿cierto? Entonces aquí una vez le pregunto a Ana Milena y a Ashley, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Ya casi, Ana Milena. Muy bien. Falta poco, diga. Y Ashley, súper. Ashley, mucha lectura, mucha interpretación, mucho pensamiento crítico, reflexivo. Bueno, eso es algo a favor, ¿no? Bueno, no, sirve bastante. Y bueno, ¿qué has pensado? ¿Enfocarte en qué? Cuando ya culmines. ¿Te gusta? ¿Psicolingüística? Ah, bueno. Bueno, mire que todos los días uno aprende cosas, ¿no? Y lo rico de tener, porque ustedes se van a dar cuenta que así como hay personas aquí en el curso que ya tienen un enfoque, tenemos otras personitas que no tienen el enfoque, ¿cierto? Es decir, que están haciendo las cosas para mirar a ver si les gusta o no, ¿cierto? Entonces, a partir de estos cursos de formación, uno dice, bueno, no, a mí como que me gusta, ¿cierto? Me gusta irme por aquí, pienso estudiar psicología, ¿cierto? Tenemos personitas aquí que apenas están de pronto con la idea de iniciar ya un proceso como tal de formación a nivel de pregrado. Sí, hay otras personas que quieren hacer de pronto alguna especialización o algo y dice, bueno, yo quiero mirar, no sé qué hay más por ahí para aprender, ¿cierto? Otras personas ya van a ir a lo que es la vida laboral, ¿cierto? Y el entorno laboral les exige por habilitación tener unos cursos normativos que son obligatorios, ¿cierto? Obligatorio cumplimiento. Entonces también algo otras personas lo hacen por eso. Entonces, lo rico y lo versátil de estos cursos de formación es que nosotros podemos aprender obviamente de muchas cosas que enriquecen la temática, ¿cierto? Entonces, el tener las personas ahí variadas con diferentes perfiles, diferentes ocupaciones, eso hace muy rico y muy chévere el curso.
Bueno, seguimos aquí entonces con nuestras actividades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, mira, aquí ustedes se dan cuenta, en la guía nos proponen las 4 semanas, cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Semanas, cada una distribuida de 12 horas, es lo que se espera que nosotros hagamos la inversión de tiempo, aunque si yo les digo, hay un poco más de este tiempo, ¿no? Porque depende, ¿cierto? Muchas de las personas gastan más tiempo en lo que es la lectura del material y después en el sentarse a organizar la evidencia. Sí, que eso es lo que nosotros revisamos ya cuando ustedes hagan el envío, ¿cierto? Que ahorita vamos a hablar de los envíos. Nosotros revisamos obviamente cada una de las evidencias, se hace la retroalimentación, si cumple o no cumple con el criterio, ¿cierto? Porque pues hay unos criterios específicos que se evalúan para dar la aprobación. Bueno, aquí recordar, ¿cierto? Lo mismo que en esta semana hacemos actualización de los datos personales, que yo debo leer muy bien el cronograma de actividades, ¿cierto? Que mi documento rector se llama guía de aprendizaje y que nosotros debemos hacer la presentación en el foro social, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Listo. Muy bien. Mamá, ustedes todas aplicaditas. Muy bien. Tenemos aquí entonces nuestra actividad de aprendizaje número 1, ¿cierto? Que va enfocado a identificar los fundamentos y lineamientos para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? En el marco de un incidente crítico. Dice que nosotros debemos primero hacer la lectura del material, dice componente formativo número 1, ¿cierto? Para poder dar la construcción a todo lo que es esta primera actividad, ¿cierto? Entonces debo leer todo lo que es el componente normativo, ¿cierto? Número 1 para poder hacer el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a revisar. De ese componente debe salir una matriz, ¿cierto? De la lectura del componente normativo número 1, ¿cierto? Entonces aquí está cómo se llama la evidencia, ¿cierto? Y vamos a tener unas variables para la construcción de la matriz, ¿cierto? Y vamos a tener unos conceptos que deben ser claros para todos nosotros. Entonces, de variables que tenemos, el concepto, las características que hacen referencia a, a ese concepto, los síntomas que podemos encontrar y la importancia que tienen frente a los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Entonces, los conceptos que vamos a trabajar, ¿cierto? Son salud mental, problema mental, trastorno mental y trastornos mentales más comunes, ¿cierto? Ana Milena, que trabaja en psicología, bueno, que ya está obviamente en su, terminando pues en su final de carrera, ¿qué nos trajo la pandemia? ¿Qué crees tú, Ana Milena? El COVID-19. Sí, sí, tenaz, ¿no? Difícil y totalmente cierto. Si revisamos la última publicación que tiene Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Los
las complicaciones más difíciles que hemos tenido post pandemia: estrés, ansiedad, depresión, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que es algo que nos ha cambiado muchas cosas, ¿cierto? En cuanto al estilo de vida, en cuanto al contexto cultural, en cuanto a la parte social, porque después de pandemia muchas cosas cambiaron y algunas obviamente para bien, como por ejemplo el fortalecimiento de todo lo que son las TICs. Si ustedes se dan cuenta, muchos ahora trabajamos basado en ello, ¿cierto? Que quizá de pronto antes no éramos fuertes en eso. Y algo tenaz que sucedió, hablo a nivel clínico, por ejemplo, es el hecho de morir solo, ¿cierto? Y el hecho de estar solo y toda esa carga emocional tan compleja que existió tanto para los pacientes como para los propios familiares, ¿cierto? Entonces miren que muchas de las veces uno no valoraba ese tiempo, ese estar en tiempo de calidad con las otras personas y que en pandemia se vio tan complejo porque pues obviamente por todas las condiciones que ya sabemos, tuvimos muchísimos trastornos nuevos, ¿cierto? Que fueron derivadas del COVID-19. Entonces, mire cómo nosotros empezamos a mirar, oiga, ¿qué dice Organización Mundial de la Salud? Ejemplo de salud mental, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos propone? ¿Y cuáles serían ejemplos de esos trastornos mentales que se consideran ahora del común post pandemia? ¿Cierto? Porque tenemos como un antes o un después de pandemia. Entonces, seguimos aquí. Muchas gracias, mis niñas. Entonces, la idea es que leamos todo el material de ese componente normativo. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿y de dónde sacamos el material? ¿Cierto? Entonces, vamos a ingresar aquí, ¿cierto? Extender la sesión. Vamos a ingresar aquí y bajamos. Acuérdense que cada actividad trae su guía y trae su material de revisión. Entonces dice componente formativo. Doy clic acá. Haga clic para acceder al recurso educativo, ¿cierto? Y aquí tengo todos los contenidos que yo voy a revisar, ¿cierto? ¿Qué es salud mental? ¿Qué significa estado crítico? ¿Cuáles son los lineamientos que yo tengo en cuanto a primeros auxilios psicológicos? ¿Cierto? ¿Cuáles serían las claves ideales de intervención? El hablar de autocuidado y el hablar de todo lo que son los principios en los cuales se debe basar ese autocuidado. Entonces aquí ustedes ingresan, vamos a dar clic en cualquier componente, entonces vamos a ver ejemplo salud mental, ¿cierto? Y aquí está toda la información que yo debo revisar. ¿Cierto? Recordando que nosotros estamos hablando de salud mental, integrando todos esos componentes del ser humano, ¿cierto? Que yo hablo de la integralidad del ser humano, que yo voy a brindar unos cuidados de manera holística, ¿cierto? De tal manera que siempre apuntemos hacia todo lo que es el bienestar de la persona. ¿Cierto? Y el bienestar visto pues desde todas las dimensiones que tiene el ser humano. Importante que todos nosotros debemos pensar o tener, ¿cierto? Siempre esa idea clara de mantener una mente sana. ¿Y yo cómo puedo mantener una mente sana? Obviamente trabajando en absolutamente todas las esferas, ¿cierto? Si yo hablo, ejemplo, de alimentación, tengo que pensar en alimentación equilibrada, ¿cierto? Con todos los... Eh, con todos los constitutivos de los alimentos que se requiere, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo pacientes con algún déficit nutricional, muy seguramente la parte mental va a estar inmersa dentro de ello, ¿sí? Si yo hablo de incluir actividad física,
¿cierto? Es porque la actividad física le permite tanto el restablecimiento, obviamente, de la parte orgánica, como también esa liberación a nivel de salud mental, ¿cierto? En donde se reduzca la carga, se reduzca el estrés, me permita liberar un poco de sentimientos y emociones al hecho literal de hacer el ejercicio. Sí, entonces es aquí donde nosotros empezamos a ver cuál importante es el cuidarnos, ¿cierto? Porque muchas de las veces, si ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén en el mundo oficialmente laboral, ¿sí? Muchas de las veces nosotros nos vemos sometidos a miles de presiones. O sea, divinamente en un día uno puede pasar por miles de emociones que van a ser fluctuantes todo el tiempo, ¿sí? Y si nosotros no tenemos suficientes herramientas, terminamos obviamente con problemas de salud mental. Entonces, por eso es importante que yo piense en ese cuidar de mi cuerpo, en ese cuidar de mi mente, en donde yo trabaje en todas las dimensiones, obviamente, del ser humano. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos mucha información para revisar. Entonces, en esta primera sesión, ¿a qué la voy a invitar? A que ustedes revisen este material, ¿cierto? A que hagan la lectura consciente del material, ¿sí? Y en base a ello es que nosotros ya podemos empezar a trabajar acerca de la matriz, ¿cierto? Porque pues dentro de la matriz que nosotros vamos a hacer en este componente formativo están obviamente cada una de las conceptos o definiciones con sus características. ¿Cierto? Con sus síntomas y obviamente haciendo la mirada hacia primeros auxilios psicológicos de cómo debe ser la intervención. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Es clara la información? Claro que sí. Dame un segundo. Entonces, ¿cierto? Recuerden que nosotros estamos aquí, ¿cierto? Yo ingresé actividades de aprendizaje, estamos en la semana 1, ¿cierto? Yo me voy a mi semana número 1, en donde yo tengo aquí, dice actividades de la guía 1 del LISO, generalidades de los primeros auxilios psicológicos, componente formativo, si lo ves, doy clic acá, y ahí ya ingreso a mi link donde dice accede al recurso educativo, doy clic acá, inmediatamente aquí ya puedo acceder a todo el desarrollo de los contenidos temáticos, ¿cierto? Y a lo último, cuando yo ya finalice, tengo una actividad lúdico-didáctica súper chévere para desarrollar, ¿sí? Una invitación es que no hagan las evidencias sin hacer la lectura del material, ¿cierto? Porque pues todo lo que nosotros vamos a trabajar es basado en este material, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos claras? Correcto, sí, señor. En ese orden de ideas, para esta semana entonces tenemos esas dos evidencias, ¿cierto? Más sumado al foro social, ¿cierto? Más sumado a que cada uno de nosotros revise todos sus datos personales y actualice todo dentro de la plataforma. Vamos a trabajar todo lo que son actividades en Sayuna, ¿cierto? Que significa semilla en Arhuaco, ¿cierto? Y lo que es la revisión de los datos personales lo vamos a hacer directamente en Sena Sofía, ¿cierto? El documento que les decía que debe estar en PDF, ese está directamente, debe estar en Sena Sofía, ¿cierto? Porque pues obviamente ellos también nos van a revisar que tengamos todo al día para cuando se vaya a hacer el proceso de certificación. ¿Listo, chicas? Como les quede más fácil. Puede ser cualquiera de los dos, como pues hay personas, incluso
Ana Milena, de una vez les digo, hay personas que de pronto no tienen el acceso fácil, así como de pronto hay personas que sí, ¿cierto? Hay otras que no tienen acceso fácil a computador, ¿cierto? Porque acuérdense que este curso es abierto a todo el país. Entonces hay personas que incluso no tienen acceso a computador o que tienen acceso muy limitado. Entonces también lo pueden hacer a mano en una cartelera, lo escanean después o bueno, le toman una foto y se sube la foto. ¿Cierto? Entonces nosotros dejamos abierto también para que pues así como tenemos de pronto cómo hacerlo normal en computadora, hay personas que tienen alguna dificultad, ¿cierto? Y lo pueden hacer incluso a mano y suben la evidencia y es 100% válido. En esta, la actividad didáctica hace parte del desarrollo de la lectura del componente normativo. Sí, o sea, está dentro del componente normativo, no es una actividad por afuera extra para calificar, pero sí está y sí nosotros los instructores pues podemos ver quiénes desarrollan la actividad didáctica y quiénes no, o sea, podemos ver si se hizo la lectura del material o no. Listo. Entonces, señora, claro que sí. Claro que sí. Ese es como el esquema que nos dan. Ese es el esquema que nos dan para trabajar, ¿cierto? Porque ahí de una vez nos dan las variables y nos dan los conceptos para trabajar. Y obviamente, basados en el material es que nosotros hacemos ya todo lo que es el registro. Vale. Entonces es muy importante que lean primero el material antes de empezar a hacer el diligenciamiento de la matriz, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? El mapa. Y para el mapa pueden utilizar lo que ustedes quieran, ¿cierto? El mapa de Cochrane, Canva, bueno, todo lo que ustedes quieran para hacer el mapa. Sí, o sea, está abierto para que también utilicen la herramienta que más se les facilite. Correcto. Todo va a ir saliendo del material del componente normativo 1. ¿Cierto? Entonces, en nuestra próxima sesión nosotros vamos a debatir de los tips más importantes que estén en el componente normativo 1, ¿cierto? Se toman unos 3, 4, 5 conceptos dependiendo de, y basado en la lectura que ustedes han hecho y en lo que yo les voy a mostrar, entonces hacemos una retroalimentación de ese material. ¿Sí, señora? Por ahora las tengo pautadas correcto para los sábados, sí, señorita. A las 8 de la noche. Igual el cronograma es sujeto a pues cualquier modificación por parte del instructor. ¿Qué quiere decir? Que si alguna cosa extraordinaria sucede, ¿cierto? Ustedes van a ver las publicaciones ahí en anuncios y yo les avisaré, tanto por el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Como en anuncios. Que yo esperaría que no tengamos ninguna novedad, ¿cierto? Que todo fluya, que no tengamos ningún problema ni con la plataforma, que no exista ningún problema para hacer nuestras reuniones, porque pues las reuniones las vamos a hacer aquí por este medio, que todas las sesiones son grabadas, entonces de tal forma que quien no pudo asistir, pues ve la grabación, ¿cierto? Y con eso ya se puede poner al día. Listo. Listo, niñas. Entonces, por hoy daríamos por finalizada esta sesión de bienvenida y de apertura a nuestro curso. Cualquier
información adicional o reunión adicional que vayamos a hacer, yo siempre les aviso. Entonces estén pendientes ahorita del correo que yo les voy a enviar el enlace de WhatsApp de una vez para que empecemos a vincularnos, ¿vale? Listo. Entonces, por hoy ya damos por finalizada la sesión. La verdad, les agradezco por haberme acompañado, ¿cierto?, en este tiempo. Y el objetivo es que todas las personitas que no pudieron estar, que por favor revisen esta grabación para que tengan claro cómo va a ser el desarrollo semana a semana de las actividades. Recuerde que hoy solamente hicimos la apertura, ¿cierto?, la bienvenida. Revisamos, hicimos una pequeña navegación por la plataforma para que las personas sepan en dónde se encuentran las actividades a desarrollar. Y cualquier duda, recuerden cuáles son los medios de comunicación. Listo. Entonces, mis niñas, linda noche, bendiciones. Bueno, que estén muy bien. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la compañía.